vamos a retomar aquí este último ejercicio que pues empezamos a ver en clase. Básicamente la idea era encontrar una expresión alternativa basada en los coeficientes de reflexión puramente, ¿no? Entonces realmente aquí está esa expresión que resulta. Entonces vamos a dedicar los primeros minutos a revisar esta expresión. Listo, de pronto les pido el favor. Sí, ya, listo. Germán, ¿me escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces estamos aquí empezando a revisar esta expresión que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entonces la idea es entender, pues, de dónde proviene, ¿sí? Y, pues, básicamente es algo que está en alternativa a la otra expresión que ya vimos en clase. Entonces, como siempre, si surge alguna duda, me comentan, por favor. Y pues la idea es entender de dónde proviene esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ilustrar aquí este circuito nuevamente. Y pues tenemos la carga y están los parámetros allí indicados. Como habíamos comentado en la clase anterior, uno puede analizar lo que está sucediendo en este sistema considerando básicamente el principio de superposición, ¿no? Y este consiste en describir la onda progresiva que se tiene aquí en este punto, que sabemos que está dada por forma B más por E a la menos gamma y Z, que en este punto es igual a L, considerando que aquí tenemos Z igual a 0 y que Z incrementa en la dirección a la derecha, ¿sí? Entonces es más Z, entonces este sería menos L, ¿de acuerdo? Y lo que decimos es que esta onda está compuesta por dos contribuciones. La primera es la onda que está siendo inyectada por el generador a la línea y la otra contribución es la debida a la onda reflejada o regresiva que tenemos acá, que está dada por esta expresión, ¿sí? Y que al estar transitando por esta línea que tiene impedancia ZC y encontrar una impedancia potencialmente desacoplada que es la del generador, pues también va a causar una reflexión adicional, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es expresar esa condición y pues aprovechar el hecho también que ya conocemos, y es que la presencia de esta carga aquí pues impone una relación clara entre B más y B menos. Entonces, en eso va a consistir el análisis que vamos a hacer, que es pues, relativamente sencillo, de tal manera que estaremos escribiendo la ecuación de así. Sería B más por E a la gamma L, ¿sí? Fíjense que esta es la amplitud de la onda incidente, en este caso la onda progresiva evaluada en este punto, y esta vamos a decir que se describe a partir de dos aportes. Uno, el de la inyección de voltaje de este generador aquí. Ahora, este generador, básicamente, si nosotros consideramos este principio de superposición, entonces supondríamos que inicialmente no existe esta onda, simplemente está la línea sin energizar, es decir, que inicialmente solo soporta la onda incidente o la onda progresiva, y eso significa que la relación entre voltaje y corriente total es igual a la relación entre voltaje y corriente para solo la onda incidente, ¿no es cierto? Y está dada justamente por ZC, que es la impedancia característica de la línea. Entonces, en ese instante en el que la línea no está energizada, nosotros podemos hacer un modelo de nuestro sistema. Tendríamos el generador, tendríamos una línea de transmisión infinita de impedancia ZC, y bajo esta condición, pues no va a existir onda reflejada, ¿no? Suponiendo que la línea es infinita aquí en extensión, pues aparece solo la onda incidente y no más. Y en ese caso, pues la relación entre voltaje y corriente aquí dentro de la línea va a ser igual a la impedancia característica. Eso significa que esto se comporta básicamente igual que este circuito que vamos a tener a continuación, y una impedancia de ZC. Es decir, si tenemos un componente
cuya relación entre impedancia y corriente está dada por entre voltaje y corriente está dada por una impedancia ZC, pues ese realmente es el mismo, es una impedancia, la podemos representar así, y ustedes ven aquí que el voltaje en este punto, ¿sí? Pues se puede escribir fácilmente a través de un divisor de voltaje aquí, ¿no? Y esto es en el supuesto en el que no existe la onda reflejada, porque lo vamos a considerar luego utilizando el principio de superposición. Entonces aquí tenemos que el voltaje que aparece aquí, va a ser también igual a la amplitud compleja de la onda progresiva, atribuible al generador, ¿no? Es aquella parte de ese voltaje. Entonces vamos a escribir aquí directamente lo siguiente. Tendríamos entonces que esto es igual al voltaje del generador por la impedancia característica de la línea, es decir, la impedancia que nos presenta la línea aquí a la entrada, dividido entre la suma, que estamos calculando allí este divisor de voltaje, y ese es nuestro primer aporte, el aporte del generador. Y en segunda instancia tenemos el segundo aporte, que es el de la onda reflejada. Recordemos que esta es la amplitud que tiene la onda reflejada evaluada en este punto, que nos quedaría B menos por E a la menos gamma L, tanto aquí para que no se confundan estos dos, ¿sí? Y multiplicada por un coeficiente de reflexión, que es el que nos dice cómo este desacople entre RG y ZC va a dar lugar a que esta onda no simplemente se disipe en RG, sino que alguna parte se disipe en RG, pero otra parte se regrese, y a eso es a lo que denominamos el coeficiente de reflexión en el generador, ¿no? El coeficiente de reflexión en el generador, pues lo podemos calcular bajo el supuesto de que la carga es el generador, es decir, la onda viene acá, y pues la línea es la línea que estamos considerando. Entonces aquí tendríamos que el coeficiente de reflexión del generador sería RG menos ZC sobre la suma. Y de igual manera podemos usar el coeficiente de reflexión sobre la carga para relacionar estas dos amplitudes constantes de amplitud B más y B menos para esas dos ondas, ¿no es cierto? Entonces, recordando la definición de nuestro coeficiente de reflexión en la carga, que está dado por la diferencia de esas impedancias sobre la suma, entonces podemos escribir esto simplemente en términos de B más, y pues nos permite hallar la expresión que estamos buscando. Entonces, así las cosas, tendríamos pues que B más por la gamma L es igual a BG por ZC sobre la suma, y tendríamos aquí B menos, que se escribe como B más por gamma L, eso sería esta parte, y luego tendríamos el factor adicional, que es E a la menos por constante de propagación gamma por L, y coeficiente de reflexión en el generador. Y de aquí entonces estaríamos de acuerdo, creo yo, en que podemos factorizar estos B menos, nos quedaría entonces BG. Vamos a escribir esto de una manera un poco diferente tal vez. Podemos escribir aquí tal vez que... Sí, podríamos escribirlo simplemente dividiendo numerador y denominador entre ZC. Nos quedaría esto, y aquí RG sobre ZC, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a factorizar todo B más. Entonces nos quedaría este factor que sería E a la gamma L, y luego este que al pasar acá queda negativo, entonces nos quedaría esto, gamma L, gamma G, y aquí este factor exponencial E a la menos gamma L. ¿De acuerdo? Entonces esta es una expresión, si ustedes ven, aplicando este principio de superposición, pues la dedujimos de una manera un poco más sencilla. Es interesante también porque vamos a poderla interpretar como veremos a continuación. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Me confirma por favor que se está viendo bien? Sí, profe, se ve bien. Ok, bueno, gracias. Entonces, aquí pues como vemos tenemos aún una dependencia explícita en las impedancias, pero podemos eliminarla recordando aquí la expresión para gamma sub G. Entonces vamos a tomar un momento esta expresión, ¿sí? Y de aquí pues vamos simplemente a despejar esa relación RG sobre ZC,
Entonces ustedes pueden ver allí que nosotros podemos calcular gamma G por ese producto, es decir, pasamos el denominador allí, luego tenemos esta diferencia y entonces estaríamos factorizando esa relación justamente, sería RG, podemos por ahora factorizar esto con gamma G, y este que quedaría aquí sería menos 1, ¿sí? Y al otro lado, si ustedes ven, nos quedaría menos ZC, y nos quedaría menos ZC por gamma. Entonces, voy a hacer un poco de espacio aquí, por gamma G. Y entonces de esto podemos obtener la variable que nos interesa, que es RG sobre ZC, que sería la factorización que tenemos acá. Y aquí, si invertimos el signo, nos quedaría 1 más gamma G sobre 1 menos gamma G. Entonces tenemos la expresión que buscamos aquí, y la podemos conectar aquí, ¿sí? Entonces, pues, la podemos escribir allí. Pronto va a ser un poco, sí, un poco más de pasos, tal vez se podría haber expresado de manera más sencilla, pero bueno, hagamos el esfuerzo, no hay problema. Entonces nos quedaría pues que esto es B más igual a BG, 1 sobre, y nos queda aquí 1 menos todo esto. Entonces 1 más gamma G, 1 menos gamma G, que es esta relación. Y aquí podemos hacer algo adicional y es factorizar uno de estos exponenciales para que nos aparezca aquí el numerador. Entonces puede ser este o este. De pronto podemos factorizar este que tenemos aquí. Es decir, factorizamos e a la menos gamma L, de manera que aquí nos queda un 2, y este e a la menos gamma L aparecería aquí, entonces nos queda algo de este estilo, e a la gamma L, luego aquí nos quedaría e a la 2 gamma L, y nos quedaría menos el producto de los coeficientes de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces nos quedará simplemente aquí expresar este término, donde pues nos va a quedar aquí 1 menos, 1 menos, y nos va a quedar arriba en el numerador este denominador, entonces nos quedaría 1 menos gamma G, y aquí nos quedaría 1 menos gamma G menos 1 menos gamma G. Ustedes ven allí, ¿no es cierto? De acuerdo. Bien, entonces nos queda pues que voltaje más se expresa así como, perdón, voltaje del generador sobre 2 por 1 menos gamma G por E a la gamma L, y sobre ese denominador, y pues es básicamente la expresión que estamos viendo allí, que estamos viendo inicialmente en las diapositivas, y que admite una interpretación interesante como vamos a ver a continuación. Entonces sería esta de acá, si ustedes la ven. Entonces tenemos BG medios, tenemos 1 menos gamma G aquí, y un factor de la 2 gamma L menos gamma L por gamma G. Creo que aquí me está faltando un exponencial, ¿sí? O no sé si está faltando un exponencial, a menos que en mi deducción haya faltado algo. Creo que me está faltando un exponencial allí. Permítame un momento. Entonces tenemos aquí esto B más, la gamma L. Aquí tenemos esto. Entonces esto sería B más por gamma L, nuevamente a la menos gamma L por gamma G. BG por 1 menos un RG sobre ZC. Esta parte la veo bien. Y aquí tendríamos E a la gamma L menos gamma L gamma G por E a la menos gamma L.
Y tenemos luego aquí 1 menos gamma L. Ok, creo que está bien, ¿no? Ustedes no sé qué opinan, si les parece que está bien aquí. Entonces creo que aquí probablemente se me cortó una parte de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión, jóvenes? ¿Aló? ¿Ustedes me confirman, por favor, si están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Pues no le puedo confirmar porque está un poco enredado y mi internet no está muy bien, pero pues sí, ahí se escucha. Ok, bueno, entonces creo que sí. Sí, me falta una de las dos gamma L. Debo corregir entonces esta expresión de aquí, pues para que tomen nota, la correcta es esta. Es decir, falta un factor aquí de la gamma L arriba. Bueno, entonces allí básicamente esta expresión es interesante porque aparece un VG medios y este VG medios, si ustedes lo ven allí, ¿se ve bien así la pantalla dividida? Sí, profe, se ve dividido. Ok, de acuerdo. Entonces, cuando usted tiene un generador aquí de voltaje, desde el punto de vista de la línea allá, pues no hay, digamos, usted no modifica el sistema si agrega aquí un segmento de longitud, un segmento de línea con impedancia característica igual a RG, ¿no? Es decir, aquí, desde el punto de vista de lo que está conectado aquí adelante, usted tiene igualmente un sistema cuya impedancia total o impedancia de entrada es RG, ¿no? Recordemos que esta línea es de impedancia característica RG y está terminada en una carga igual a su impedancia característica, entonces la impedancia de entrada es RG. Entonces, es interesante esto porque si uno analiza este sistema, entonces puede entender de dónde surge este VG medios que nos está apareciendo acá. Realmente cuando usted tiene una fuente de voltaje y su impedancia de salida es igual a la de la línea, a la de la impedancia de la línea característica que está aquí a continuación, pues nuevamente tenemos un divisor de voltaje y lo que va a suceder es que entonces aquí aparece una onda progresiva cuyo voltaje es igual a la mitad de este, porque tenemos un divisor de voltaje entre RG y esta línea, ¿no es cierto? Eso es lo que se está teniendo aquí. Entonces uno tiene inicialmente un cierto voltaje generador sobre 2 por un cierto factor de fase. Lo importante es este factor que tenemos acá. Posteriormente, cuando usted tiene esta línea y la tiene conectada a otra línea que tiene un valor, una impedancia ZC genérica, ya no es igual a la de RG, entonces sucede allí que vamos a tener una transmisión desde esta línea a esta línea, ¿no? Y eso recordando, pues, en nuestra clase anterior, teníamos, a ver, tal vez era aquí, sí, lo teníamos por acá, perdón. O tal vez era más adelante, entonces, sí, teníamos más adelante. Lo vamos a ver a continuación, sí, el coeficiente de transmisión. Entonces, vamos a entender un poco que este 1 menos gamma G realmente es debido al coeficiente de transmisión de esta línea hipotética que realmente no existe, la estamos conectando allí a esta línea de transmisión. Este 1 menos gamma es el que nos dice este voltaje, esta onda que va incidiendo acá, cómo se transporta al otro lado, porque de alguna manera nos está diciendo implícitamente que al llegar aquí esta línea, esta señal, se refleja una onda que es igual a este voltaje, su amplitud, su factor de fase y el coeficiente de reflexión que nos da el desacople entre estas dos impedancias. Pero entonces lo vamos a ver más adelante cuando analicemos aquí el coeficiente de transmisión en un momento. Los demás factores pues nos dan cuenta básicamente de la longitud de la línea, el desfase que se tiene allí, básicamente porque B más está referido, como ustedes ven allí, a la carga, es decir, esta es la convención Z igual a 0, y como nosotros estamos imponiendo o evaluando la condición en este punto, pues nos va a aparecer un factor de desfase allí, ¿sí? Y aquí los factores debidos a la un posible desacople de impedancias. Entonces, esta es la expresión.
Como les digo, más adelante vamos a poder verla de pronto más a la luz de los de estos otros resultados que vamos a discutir hoy. Por ahora, entonces, este punto de acá, aquí nos debería aparecer un E a la gamma L, ¿sí? Entonces luego van a estar corregidas allá las diapositivas. Bien, preguntas sobre esto, jóvenes. Ok, de pronto para aliviar un poco el tema de internet voy a apagar la cámara. Sí, preguntas, adelante. Profe, B más estaría ubicado entre ZC igual a RG y ZC, Perdón, no le la entiendo. onda, Sí. Es decir, aquí se refiere a este punto. la, sí, ahí es donde estaría ubicado B más o Sí, sí, sí. Pues es que B más está definido aquí. Este es B más. desde ahí, ¿sí? Ah, listo. Sí, pero no es solo B más, sino es B más por el factor de fase, ¿no es cierto? Porque de hecho Ajá. B más está definido sobre la carga al extremo derecho. Entonces esto es B más por el factor exponencial aquí de propagación. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Vamos ahora a analizar lo que sucede en cuanto a la propagación de potencia en la línea de transmisión, y para ello pues lo que hacemos es tomar un cierto plano de referencia y calcular cuál va a ser el comportamiento desde el punto de vista de potencia del segmento de línea que sigue y todo lo que haya hacia allá adelante, ¿no? Realmente nos interesa básicamente lo que está sucediendo en este punto, y ustedes saben que desde el punto de vista circuital, pues la potencia que está ingresando ahí a través de esa línea se puede calcular, la potencia completa se puede calcular como el producto del voltaje y la corriente conjugada sobre 2, ¿sí? Evaluada en un cierto punto Z, porque nosotros podemos evaluar en esa potencia en cualquier punto de la línea, y esto nos da un cálculo del flujo entrante de potencia. Entonces, aquí lo que hacemos es expresar ese voltaje en términos de aquellos, primero, factores de amplitud o constantes de amplitud para la onda incidente, el factor de propagación, de igual manera para la onda reflejada o la onda regresiva. Esto sería la parte correspondiente al voltaje. Y por otro lado, la parte correspondiente a la corriente conjugada. Entonces, si ustedes ven aquí, pues tenemos nuevamente la expresión para la corriente, donde tenemos las amplitudes I más e I menos, y el conjugado aquí que abarca a todos estos factores. También recordemos que hay una relación entre I más e I menos y sus contrapartes en el voltaje, entonces entre B más e I más, B menos e I menos, y entonces aquí estamos expresando esas amplitudes I más e I menos, constantes de amplitud en términos de los voltajes, ¿de acuerdo? Aquí, pues, perdón, apago aquí el sonido. Entonces aquí tenemos, si ustedes ven, pues primero que el operador conjugado pues en realidad es distributivo respecto a la suma, respecto a la multiplicación, respecto a la división. Inclusive cuando se aplica un exponencial también puede subir al exponente, como vamos a ver aquí, es una propiedad que se puede demostrar. Entonces en primera instancia tenemos ZC conjugado que sale aquí, y tenemos aquí B más conjugado, reconozco que esta es un constante de amplitud que es compleja, y a la menos gamma Z, pues como les mencionaba, la propiedad es que también asciende el exponente de ese operador conjugado. Y de igual manera para la componente que se refiere a la onda regresiva de corriente. Entonces aquí de hecho fíjense que falta todavía un conjugado, se perdió de acá a acá, pero esto debe permanecer en conjugado. Lo que pasa es que la deducción que vamos a ver a continuación realmente es válida solo si ZC pertenece a los reales, pero la expresión es general, las conclusiones no, las que vamos a ver. Entonces, pues, todos tengan en cuenta que la ecuación general es con ZC conjugado aquí. ¿Cómo se evalúa este producto? Pues realmente cuando usted evalúa, por ejemplo, este término por este, ustedes se dan cuenta allí que cuando calculan B más por B más conjugado, pues nos da el módulo al cuadrado, que sería este, ¿sí? Cuando usted evalúa E a la menos gamma Z por E a la menos gamma Z conjugado, está evaluando E a la menos alfa Z, que es la primera parte,
menos j beta z, sería el primero, y por ese mismo exponencial conjugado, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven, básicamente es la parte real queda igual, y la parte imaginaria pues cambia signo, entonces nos queda un más j beta z, y entonces estos dos van a cancelarse, mientras que estos dos se van a reforzar, y por eso nos aparece aquí un e a la menos 2 alfa z. Bien, y de igual manera, este con este, ¿sí? Nos va a dar lugar a este término, y cuando calculamos los productos cruzados, nos va a resultar este término que incluye únicamente la parte imaginaria de este número complejo que es gamma por e a la j 2 beta z, ¿no? Este es el término que es imaginario, mientras que los otros son puramente real, pero fíjense que eso es válido, esas conclusiones son válidas solamente si ZC es real, ¿no? Si esto no fuera real, entonces tenemos aquí un mix, una combinación de las partes real e imaginaria, debido a que este es un número complejo. Entonces nuestras conclusiones, las que tenemos aquí, sobre todo la denominación de potencia incidente, reflejada y reactiva, pues aplica solo estrictamente cuando la línea no tiene pérdidas, es decir, que ZC pertenece a los reales. Si no fuera así, entonces tenemos que hacer un paso adicional, que como ustedes conocen es de, podríamos llamar de racionalización del denominador, para que aquí este número nos quede real. Multiplicaremos pues por ZC también arriba, numerador y denominador, entonces nos queda aquí el módulo de ZC al cuadrado, pero bueno, no tiene mucho sentido. Por ahora yo creo que nos podemos concentrar en el significado de cada uno de estos términos, que por ahora vimos de dónde surgían. Entonces el primero, si ustedes ven acá, es un voltaje al cuadrado, módulo del voltaje al cuadrado, por e a la menos 2 alfa z. Si ustedes ven realmente esto, no es ni más ni menos que la amplitud asociada a la onda incidente. Es decir, si esta es nuestra onda, este es el voltaje total, la amplitud asociada a la onda incidente es esta. Entonces esto aquí podemos decir que si calculamos el módulo al cuadrado de esto es lo que vamos a obtener. Y en la medida que el voltaje al cuadrado dividido entre 2ZC es la medida de una potencia que entrega un voltaje V más a una carga de valor ZC, cuando ella es real, ¿no? Pues entonces podemos interpretar esto como una potencia incidente, es una potencia que está transportando, en este caso, la onda de amplitud V más, que está viajando con constante de atenuación alfa, ¿no? De igual manera, este término de acá, dado que aquí tenemos V más por gamma, esto realmente es V menos, ¿no? Y entonces estamos evaluando el módulo de V menos al cuadrado. Entonces es el análogo de este, solo que está asociado a la onda reflejada o a la onda regresiva, ¿sí? Y adicionalmente vemos que está restando, lo cual sustenta aún más el hecho de que es una potencia que está viajando en dirección contraria a nuestro plano o a la que es nuestra convención de potencia positiva entrante, ¿no? Entonces esta es la potencia reflejada. Nos refuerza esto el hecho de que pues aquí hay un coeficiente de reflexión. Cuando este es cero, pues no hay potencia reflejada como uno esperaría. Este gamma se refiere a algo que está sucediendo por aquí, el extremo de la línea que está terminada en alguna impedancia desacoplada. Y pues por ahora este sería el balance de potencia real que tenemos, asociado a la onda incidente y la onda reflejada, ¿sí? Y pues no podíamos quedarnos sin también el cálculo de la potencia reactiva, porque en la medida en la que haya potencia incidente y reflejada, pues significa que vamos a tener a lo largo de la línea algunos puntos, algún almacenamiento de energía reactiva, como vamos a ver más adelante, ya en unas animaciones de lo que está sucediendo allí en la línea de transmisión. Entonces este cálculo, la parte reactiva, pues también va a ser proporcional a la potencia transportada por la onda incidente, ¿sí? Pero va a incluir aquí, pues, básicamente la parte imaginaria de este coeficiente de reflexión transportado. Si ustedes se dan cuenta, este es un coeficiente de reflexión que si lo representamos en el plano complejo, tiene un cierto módulo y ángulo, y este factor e a la 2 j beta z lo que está haciendo es rotarlo. Entonces, y el ángulo de rotación sería 2 beta z. Entonces lo que vemos es como el coeficiente de reflexión aquí en algún punto que es terminación en la carga, se puede ver también aquí en este punto, puede ser el coeficiente de reflexión evaluado en este punto y cambia debido a esa rotación, porque en el fondo cuando nos desplazamos a lo largo de la línea en Z, lo que estamos haciendo es cambiar la fase de la señal. Entonces cambiamos tanto la amplitud de la onda incidente como la de la onda reflejada, la amplitud compleja, hablando del número que resulta aquí,
y pues eso nos está dando cuenta este factor nos da cuenta de esa rotación. Entonces lo que vemos es que en algunos puntos posiblemente esta parte imaginaria va a ser cero, es decir, cuando por ejemplo el ángulo sea tal que nos ubiquemos aquí, esta parte imaginaria va a ser cero, en otros casos va a ser positiva, imaginaria, y eso de hecho va a ser puramente imaginaria, en otros casos va a ser puramente imaginaria negativa, y eso implica que dependiendo del punto en la línea donde nos ubiquemos a hacer esta medición, podremos encontrar almacenamiento de energía reactiva, inductiva o capacitiva, o si estamos por acá, no hay en ese caso almacenamiento de energía reactiva, porque básicamente la parte imaginaria va a ser cero, ¿no? Y esto pues nos da una idea de, o nos recuerda aquel resultado que encontramos, y es que por ejemplo si una línea está terminada en cortocircuito y usted retrocede lo suficiente, pues la encuentra en circuito abierto, y en manera análoga, cuando vimos el inversor de impedancia, una reactancia capacitiva vista a una distancia suficientemente amplia hacia atrás, se puede convertir en una inductancia, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad de elegir qué tipo de impedancia vemos aquí a la entrada, eligiendo el punto de medición, es decir, la coordenada Z donde estamos evaluando esta ecuación. Bien, vamos a hablar ahora de un concepto importante, que es la relación de onda estacionaria, y que de alguna manera nos va a estar indicando de una manera relativamente clara cómo es el acople de impedancia en esa línea. Entonces, para eso, antes, digamos, de iniciar el análisis, creo que puede ser pertinente mostrarles un poco más en detalle lo que está sucediendo en una línea de transmisión en cuanto a voltajes, cuando tenemos unos ciertos niveles de desacople. Entonces, permítame un momento, vamos a activar a mostrarle unas animaciones. Entonces vamos a arrancar aquí MATLAB. Mientras tanto podemos ver si tienen alguna otra pregunta. Bien, entonces digamos, ilustrar lo que vamos a, a modelar a continuación, imaginémonos un caso muy sencillo en el que tenemos un cierto generador, una cierta impedancia de salida. Supongamos que esa impedancia de salida está acoplada con la línea. Entonces tenemos que esta resistencia de salida del generador es de valor ZC, y vamos a aplicar aquí una cierta impedancia de carga terminando esta línea. Vamos a suponer que el voltaje de entrada es igual a 1 voltio, ¿sí? Entonces fíjese que de lo que hemos visto atrás, pues esta fuente de 1 voltio, en virtud de este divisor de potencia o de voltaje que tenemos acá, vamos a tener inicialmente una onda incidente de valor VG medios, ¿sí? Esa onda va a incidir aquí, debido al desacople entre esta línea y la carga, vamos a tener una reflexión. Pero aquí, en virtud de que el generador está terminado con esta impedancia igual a la de la línea, pues no vamos a tener reflexión, simplemente la onda que se refleja aquí se va a disipar en ZC, y esto es lo que vamos a modelar. Entonces vamos a considerar primero el caso ZL igual a 100 ohms, que es de hecho uno de los que vimos en el ejercicio, y ZC igual a 50 ohms. Entonces, así las cosas, tendríamos, permítame un momento, vamos a mover esto aquí arriba. Entonces vamos a poner resistencia al generador, impedancia de la línea ZC igual a 50,
y la impedancia de carga igual a 100 ohms. Esto creo que, no sé, el tipo de paréntesis que está, pues sí, se está diciendo que básicamente no es necesario. Pero bueno, dejémoslo ahí porque nos sirve para cuando queramos tener más de una línea. Entonces, esto nos va a ilustrar lo que va a pasar allí. Entonces, veamos si aparece. Esto va a tomar algo de tiempo. Creo, sí, ya sé qué pasó. Hubo un error aquí porque las longitudes de línea, pues también, dado que tenemos solo una impedancia característica de la longitud, tenemos un solo vector. Entonces vamos a tomar adicionalmente una cierta longitud. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí 3 lambda medios, podría ser. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 1.5, está en longitudes de onda. Y entonces, si no tenemos problemas adicionales, entonces vemos aquí como la onda incidente aparece aquí. Se está ralentizando un poco el sistema. Vemos aquí abajo cómo hay una onda reflejada. Recordemos que en el caso de 100 ohms de impedancia de carga, con impedancia característica de 50, pues el coeficiente de reflexión era 1/3, ¿no es cierto? Y de hecho, esta onda que tenemos aquí abajo tiene justamente amplitud 1/3 respecto a la incidente. Fíjense que la onda incidente aquí, de pronto los números son un poco confusos porque, pues para que se vea bien, los dibujé en diferentes alturas en el eje, pero este es el centro. Tenemos una amplitud que es básicamente 0.5 para la onda incidente, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden ver. Y eso es debido a esa división de voltaje que hay entre el generador y su impedancia de la impedancia salida del generador y la impedancia de la línea de transmisión, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, si me permiten, básicamente la división de voltaje de manera que un voltio entra aquí como una onda de amplitud 1/2, que es la que estamos viendo aquí, y por tanto la onda reflejada va a tener amplitud de 1/6. Aquí tenemos otro aspecto interesante y es que el voltaje total es el que está ilustrado en el centro. Ese voltaje total, si ustedes ven, tiene una forma un poco extraña y también está ilustrada lo que es la envolvente. Esa envolvente incluye tanto el transitorio, que es lo que sucedió al comienzo. Si ustedes vieron al comienzo, solo se tenía la onda incidente. La onda reflejada se produce pues un poco después de que ha llegado la onda incidente al extremo derecho y eso hace que quede esta envolvente con estos puntos constantes aquí, pero si consideramos solo la envolvente en el estado estacionario, básicamente veremos cómo ya en estado estacionario la situación es algo diferente. Vemos que en un punto arbitrario Z, la amplitud de voltaje pues está dada básicamente por los extremos que cubre esta función y vemos que esos extremos dependen del punto Z que consideremos. Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos el extremo de la carga que es 100 ohms, ese valor máximo es más grande del que tenemos, por ejemplo, aquí 1/4 de longitud de onda hacia atrás, ¿no? Fíjense que esto es media longitud de onda, y esto hasta aquí desde 1.25 a 1.5 sería 1/4 de longitud de onda. Entonces vemos que uno tendría aquí una impedancia grande, porque el voltaje es grande, aquí una impedancia pequeña, y esa situación, esta condición se va a estar repitiendo con un periodo que es, en este caso ustedes lo ven aquí, lambda medios, ¿no es cierto? La distancia entre este mínimo y este mínimo, o este máximo y este máximo es lambda medios, y eso pues recordemos que se relaciona con la propiedad de la ecuación de transformación de impedancia, que también tiene periodo lambda medios, ¿no? Cuando recordemos allí, recordamos que teníamos la expresión en función en términos de la función tangente, la tangente tiene periodo pi, y cuando hablamos allí del factor beta L, pues eso nos da un periodo de media longitud de onda. Entonces estamos viendo que esa periodicidad también se presenta en este módulo del voltaje en función del espacio. Veamos ahora otro caso, porque aquí la reflexión es, digamos, parcial. Veamos un caso extremo en el que la reflexión es total. Entonces voy a modificar, vamos a ver si lo ponemos aquí. Entonces vamos a terminar, por ejemplo, en cortocircuito la línea. Entonces ustedes ven aquí qué sucede, y es que
Nuevamente tenemos aquí la envolvente que incluye tanto el estado transitorio como el estado estacionario, ¿sí? Pero una vez se ha alcanzado el estado estacionario, fíjese que la envolvente ya es diferente, ya no es la descrita por esto. Esta porción horizontal se refiere al momento en el que pasó la onda incidente y estaba sola en el medio de transmisión. Si en este momento calculamos la envolvente en estado estacionario, eh, pues deberíamos poder ver allí. Tengo algún inconveniente porque no está tomando el clic del mouse, tal vez por lo que, pongámoslo así, a ver, tampoco. Mm, Veamos si así lo toma. Si no, por alguna razón no lo está tomando, no lo está tomando. Bueno, porque me tendría que detenerlo entonces. Ah, no, ya ahora sí lo tomó. Y entonces cuando calculamos ya la envolvente en estado estacionario, vemos este patrón que básicamente nos está diciendo que hay unos puntos de la línea donde el voltaje es idénticamente cero. Este punto, ustedes ven este punto, aquí el voltaje es constantemente cero, ¿sí? Y a esto que estamos viendo acá se le denomina una onda estacionaria, es decir, algo que parece una onda, pero que realmente no está dando lugar a transmisión de energía, porque como ustedes ven aquí, la onda incidente está entregando energía, pero la reflejada está devolviendo exactamente la misma cantidad de energía, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos pues voltaje cero. Aquí, claramente, como es la terminación que supusimos un cortocircuito, ZRL igual a cero, aquí tenemos el cortocircuito y cuando nos devolvemos lambda medios, volvemos a tener un cortocircuito. Este punto es un punto donde el voltaje sigue siendo cero y otra vez cero aquí, y es lo que vamos a tener con periodicidad lambda medios en toda la línea. Otro punto interesante aquí tiene que ver con la energía reactiva almacenada. Entonces, estos dos puntos, este punto de acá, por ejemplo, y este punto de acá son puntos extremos, en el sentido de que aquí el voltaje es máximo, por ejemplo, y de hecho uno demuestra que en este punto la corriente va a ser cero, ¿sí? Aquí tenemos un punto máximo de corriente, de hecho, porque es un cortocircuito, la corriente es máxima en el cortocircuito. Aquí, recordemos qué pasa si uno se desplaza lambda cuartos hacia atrás desde un cortocircuito. Pues aquí aparece un circuito abierto, esa sería la impedancia de entrada que nos presenta la línea en este punto, y por eso podemos decir que si bien el voltaje ahí es máximo, la corriente va a ser idénticamente nula, y pues si usted tiene un elemento al cual está entregando voltaje, pero no está entregando corriente, pues estamos básicamente almacenando energía de tipo eléctrico reactivo, ¿no? La energía de un capacitor. Análogamente, este punto donde se tiene que el voltaje es idénticamente cero, es un punto de máxima corriente. Luego esa corriente pues es energía almacenada de forma inductiva, ¿no? Entonces vamos a estar conmutando aquí entre energía inductiva, capacitiva y así sucesivamente. Y va a haber algunos puntos donde básicamente no hay almacenamiento de energía, que van a estar allí pues en medio de esos dos. Son puntos donde la relación entre voltaje y corriente es tal que tenemos pues una onda propagándose, de manera que no hay almacenamiento en ese punto de la línea. Bueno, este es otro caso, y entonces esto nos lleva a de pronto buscar interpretar esta envolvente, la forma de esta envolvente, en términos de lo que está pasando aquí en la terminación de la línea, ¿no? Vimos en el caso anterior que había un patrón sinuoso, si bien el mínimo pues no llegaba a cero, tenemos en este momento, y eso era para reflexión parcial, en este momento tenemos una situación de reflexión total, porque recordemos que aquí el coeficiente de reflexión es -1, de hecho podemos ver que la línea azul siempre, o en este caso la reflexión, siempre es el negativo del valor que tiene la línea azul allá arriba, y es justamente para lograr la cancelación allí en el cortocircuito. Y de otro lado, esa reflexión total pues nos está dando lugar a este patrón donde tenemos nulos perfectos aquí, espaciados a lambda medios sobre la línea. Entonces, en el otro extremo, pues vamos a tener una línea perfectamente acoplada, ¿no? Acabamos de ver una envolvente de onda estacionaria pura, ¿sí?
vimos una componente anteriormente, una envolvente correspondiente a una onda estacionaria parcial, y podemos ver ahora lo que sucede cuando la línea y la carga mejor está perfectamente acoplada a su línea a través de pues, la igualdad de las impedancias. Y en ese caso ustedes ven aquí que realmente pues incide la onda y la onda reflejada es idénticamente cero, ¿no? Se puede ver aquí que no hay reflexión, ¿sí? Y eso significa pues que la envolvente permanece constante, esta envolvente sí es cierta, y para una línea perfectamente acoplada pues se tiene esto: la magnitud del voltaje es constante en toda la línea. Y esto es positivo porque básicamente usted no tiene que, digamos, emplear una línea que esté en capacidad de soportar voltajes mayores al de la onda incidente, que es la que entrega la energía, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior, donde usted pues, se encontraba en momentos soportando un voltaje que era el doble del aplicado inicialmente debido a la superposición de esas ondas incidente y reflejada que tenían la misma amplitud. Bien, entonces a partir de esta visualización surge el concepto de relación de onda estacionaria que nos va a comparar el valor máximo y el mínimo de esta envolvente sobre un trayecto de línea, ¿sí? Y a partir de esa relación entre valor máximo y mínimo, pues podemos calcular, estimar el nivel de desacople de la línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, fíjense que la relación entre máximo y mínimo es 1 porque el número, esta envolvente es constante, y entonces tendríamos una relación de onda estacionaria igual a 1, que significa una línea perfectamente acoplada, mientras que en el caso extremo, con terminación en cortocircuito o en infinito, pues lo que tenemos es una relación de onda estacionaria que tiende a infinito, ¿no? Tiende a infinito porque hay puntos de la línea donde la amplitud es idénticamente cero. Entonces la relación de onda estacionaria para una línea totalmente desacoplada con reflexión total tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, digamos, lo que quería mostrarles respecto a este concepto de relación de onda estacionaria. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto. Me confirman, por favor, si están escuchando bien. Sí, sí, señor. Ok, gracias. De acuerdo, entonces podemos continuar. Creo que aquí se me había puesto en blanco esta presentación. Entonces, retomamos aquí este concepto del estudio de la relación de onda estacionaria, standing wave ratio, o a veces también se llama voltage standing wave ratio, sus siglas VSWR, ¿sí? Y pues vamos ahora a encontrar por vía algebraica ese resultado que pues cualitativamente vimos en las animaciones anteriores. Lo importante es, pues en este momento, calcular ese módulo del voltaje que corresponde a la amplitud máxima de oscilación en un punto dado de la línea con coordenada Z. Aquí tenemos la ecuación para el voltaje total en la línea correspondiente a la suma de la onda incidente y la onda reflejada, ¿sí? Estamos suponiendo en este caso una línea que no tiene pérdidas, porque pues cuando tenemos pérdidas, básicamente esa envolvente no va a ser completamente periódica. De hecho, esa envolvente se va a ir, por decirlo, atenuando sus oscilaciones. Pero pues eso lo estaremos analizando más adelante cuando veamos ya en detalle el comportamiento de nuestra ecuación de transformación de impedancia y demás usando la carta de Smith. Entonces, por ahora, ustedes ven aquí que es posible, por ejemplo, factorizar este primer término, ¿sí? Con lo que nos queda aquí el módulo y este sería 1 para este primer factor, y el factor sería gamma, el factor faltante, y esto por e a la 2 j beta z, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es que nuestro módulo del voltaje total en un punto dado del espacio está dado por esta amplitud de voltaje, ¿sí? Que es la amplitud de la onda incidente básicamente. Fíjese que el módulo de este fasor pues es 1, entonces nos queda el módulo de B más, que tenemos aquí, multiplicado por este otro número complejo que podemos representar geométricamente como está aquí a la derecha, como la suma del número complejo 1, ¿sí? Y aquí usando la regla usual de suma de vectores, considerando que estamos en
en el plano complejo, parte real y parte imaginaria son las dos componentes de este vector. Entonces tenemos el vector gamma, entonces 1 más gamma, ¿sí? Pero gamma a su vez está multiplicado por este fasor, lo que implica una rotación de un ángulo 2 beta z, como ya vimos, 2 beta z. Este j pues no aparece, no debe estar aquí, o sea, el ángulo es 2 beta z, el ángulo de giro. Ahora, esa suma es, el resultado de hacer esa suma es el vector cuyo módulo estamos calculando aquí, ¿no es cierto? Y lo que vemos aquí es que este vector tiene un módulo que es básicamente el módulo del voltaje dividido entre el módulo de la onda incidente, ¿no? Realmente como nuestra relación de onda estacionaria se define como la relación entre el máximo de ese voltaje y el mínimo del voltaje, pues este factor es constante entre esas dos partes, máximo y mínimo, de manera que no, es indiferente, y nos interesa sobre todo entender la variación en el espacio de esta función. Y lo podemos ver fácilmente porque pues ese módulo es ni más ni menos que la distancia del origen de esta flecha, de este vector que tenemos acá que está anclado en la unidad real. Entonces, dependiendo de la posición sobre la línea en la cual nos encontremos, pues vamos a tener que podríamos estar aquí, cuando estamos justo sobre la carga, eso significa z igual a 0, estaremos sobre la carga, pero si empezamos a desplazarnos, ya sea en dirección z positivo o z negativo, estaríamos girando en esta circunferencia. Y pues cuando uno se pregunta cuáles son el voltaje máximo y el mínimo, pues el máximo va a corresponder a aquel punto de la circunferencia más distante del origen, que como ustedes ven aquí corresponde al extremo derecho de la circunferencia y que se puede escribir por tanto como 1 más el radio de la circunferencia, es decir, 1 más el módulo de gamma, porque recordemos que gamma puede ser complejo, en ese caso nos interesa el radio de la circunferencia que es el módulo de gamma, y para el mínimo algo similar, pero tendría que ser entonces este punto de la circunferencia, porque puesto que él es el que está más próximo al origen, y entonces nos quedaría 1 más módulo de gamma sobre 1 menos módulo de gamma, y es así como se puede calcular relación de onda estacionaria en una línea, y se relaciona, se conecta con el coeficiente de reflexión que se tiene al extremo de determinación de esta línea de transmisión. Esta relación de onda estacionaria, pues ustedes ven que, pues, hasta cierto punto nos da la información de gamma, pero está perdiendo información debido a que aquí estamos extrayendo el módulo. Entonces, para gamma no tenemos información, por tanto, de si es positivo o negativo. Recordemos que positivo o negativo depende de si la impedancia de carga es más grande o más pequeña que la de la línea. Por ejemplo, para impedancias de carga mayores a ZC, el coeficiente de reflexión es positivo. Cuando son menores es negativo, esa información se pierde aquí. Y también se pierde información sobre la eventual fase de gamma. Entonces, resulta que uno puede tener muchas impedancias que tienen el mismo coeficiente de reflexión, al menos en módulo. Entonces, la información se pierde allí, pero de todos modos es útil porque con un número sencillo, pues podemos cuantificar el nivel de acople de una línea. Por ejemplo, aquí tenemos la curva ya que nos relaciona el coeficiente de reflexión gamma en decibeles con la relación de onda estacionaria, y lo que vemos es que, por ejemplo, cuando gamma es 0 decibeles, que eso implica reflexión total, pues la relación de onda estacionaria tiende a infinito, como habíamos visto, porque en ese caso el mínimo del voltaje es 0 y el máximo pues es igual a 2 veces el voltaje incidente, ¿sí? Y en la medida en que tenemos reflexiones muy bajas, muy pequeñas, por ejemplo aquí menos 40 decibeles, pues esa relación de onda estacionaria tiende a 1, lo que corresponde a una línea muy bien acoplada. Entonces uno tiene aquí algunos datos que se usan comúnmente en hojas de datos de fabricantes, de antenas y de algunos componentes. Se dice, por ejemplo, relación de onda estacionaria mejor o igual que 2. Entonces, si ustedes ven ahí, básicamente nos están diciendo que la relación de onda estacionaria es menor a 2, ¿sí? Y eso significa que el coeficiente de reflexión es menor o igual a menos 10 decibeles, lo cual es muy bueno. Significa que solo se nos está reflejando al máximo el 10% de la potencia. El resto se transmite sin inconveniente. También el 3, a veces se usa relación de onda estacionaria igual a 3, que es básicamente aproximadamente un coeficiente de reflexión de menos 6 decibeles, y entonces corresponde a una situación en la que se refleja una cuarta parte de la potencia. Menos 6 decibeles es una cuarta parte de la potencia y corresponde con la relación de onda estacionaria 3. Y son dos números que se usan comúnmente para describir el comportamiento de estas líneas en cuanto a la reflexión y al acople de impedancia.
Bien, preguntas aquí. Por favor, me confirman que se está viendo, que se está escuchando bien. Sí se escucha bien, profe. Gracias. Bien, entonces ahora pasemos aquí a ver este concepto que es el coeficiente de transmisión, que, como les digo, nos relaciona la amplitud de la onda incidente a una cierta discontinuidad, sobre todo un punto de conexión de dos líneas, con la onda que se transmite, la que pasa aquí. Cuando uno tiene una línea de transmisión conectada a una impedancia de valor diferente, como puede ser el caso que ilustramos acá, a través de una línea con impedancia característica diferente, pues sabemos ya que hay una reflexión asociada a esta discontinuidad, ¿no? Pero entonces vale la pena también entender qué está sucediendo en el lado derecho y pues suponiendo que la única energía que está ingresando a este sistema viene desde la izquierda, pues esa energía nos da lugar a esta onda a su vez da lugar a una reflexión, pero pues debido a que tenemos aquí un cortocircuito ideal, aquí a la derecha también vamos a tener un voltaje y una corriente, ¿no? De hecho, el comportamiento de este cortocircuito nos impone que el voltaje va a ser igual aquí y la corriente también va a ser igual, ¿sí? Y eso implica básicamente que vamos a tener aquí en esta línea de transmisión una onda, ¿no? De hecho, esta línea de transmisión, pues si suponemos que es infinita, por ejemplo, pues esa onda se va a propagar y corresponde a la única entidad que va a estar aquí presente sobre la línea. Y pues satisface las condiciones de frontera, porque en este caso la relación entre voltaje y corriente es justamente ZC2. De hecho, es en virtud a esa relación que evaluamos este coeficiente de reflexión al pasar de Z1 a ZC1 a C2 a ZC2, ¿sí? Y pues podemos evaluar fácilmente el voltaje aquí total, que también va a ser igual a la amplitud de la onda viajera propagativa, la onda progresiva aquí a la derecha. Es por eso que tenemos estas ecuaciones. Aquí por un lado tenemos el voltaje total evaluado en este punto en Z igual a 0, es B más B más por gamma, ¿sí? Porque los dos voltajes aparecen, esto es Z igual a 0, entonces nos aparece así, ¿sí? B más B más por gamma. Y a la derecha se debe verificar exactamente lo mismo, que el voltaje en ese punto sea igual a esa suma. Por eso decimos que aquí el voltaje en este punto es B más por 1 más gamma. Y si uno quiere ya calcular el voltaje asociado a esa onda en todos los puntos de la línea, pues inserta el factor exponencial. Pero hablando solo en este punto de discontinuidad, aquí a la derecha, el voltaje tiene que ser el mismo. Esta es la amplitud de la onda transmitida y es por eso que diríamos aquí que la amplitud de la onda transmitida, vamos a escribir la T aquí mayúscula para que no haya confusión, se escribe como B más, la amplitud de la onda incidente, por un coeficiente de transmisión, ¿sí? Donde ese coeficiente de transmisión es este 1 más gamma. Entonces lo que vemos es que mientras la reflexión está dada por gamma, es el factor que nos relaciona reflexión con transmisión, reflexión con incidencia, del otro lado tenemos el factor transmisión, que está dado por 1 más gamma y nos permite estimar la amplitud de onda transmitida a partir de la incidente. Este número, fíjese que puede ser mayor que 1, ¿no es cierto? Porque de hecho es 1 más gamma. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de una línea o una impedancia de carga que tiende a ser muy grande, este gamma tiende a ser a 1, entonces uno podría tener que el coeficiente de transmisión puede tender a 2, ¿no? Es decir, la amplitud de la onda viajera aquí es el doble de la incidente, y de hecho es coherente con el hecho de que la reflexión es total y la reflexión va con signo positivo, de manera que el voltaje se duplica, pero esto no implica de alguna manera podríamos llamar una violación al principio de conservación de la energía, porque que el voltaje sea más grande no necesariamente implica que haya más potencia. De hecho, es cierto que el voltaje va a ser más grande, pero va a estar viajando a través de una línea de transmisión con mayor impedancia. Y recordemos que la potencia que está transportando una cierta onda está dada por su amplitud, ¿sí? Por ejemplo, V más al cuadrado, y va dividido entre 2 veces ZC. Entonces, si bien el voltaje, por ejemplo, se puede duplicar en el caso de una impedancia, una línea de impedancia muy grande, vemos que al estar Z en el denominador,
De hecho, la potencia va a ser mucho más pequeña que la que se tenía allí inicialmente incidiendo. Entonces, el coeficiente de transmisión pues, puede ser mayor que 1, pero esto no viola el principio de conservación de la energía. La energía asociada a la onda transmitida y a la onda reflejada exactamente iguala la potencia entregada aquí por la onda incidente. Entonces, uno puede hacer el cálculo y ustedes van a estar haciendo ese cálculo en algunos ejercicios que van a estar propuestos allí, que ya están propuestos, de hecho. Bien. Cerraríamos entonces este capítulo con la discusión un poco más en detalle de estas unidades de potencia. Realmente, si ustedes ven, nosotros ya hemos hecho algunos cálculos con los decibeles. Entonces, basta recordar en este caso que los decibeles son una unidad logarítmica que básicamente mide potencia, pero no mide potencia en términos absolutos, sino que mide una potencia respecto a una cierta potencia de referencia, ¿sí? Básicamente, cuando usted está calculando este logaritmo, se puede escribir como 10 veces logaritmo en base 10 de esa relación de potencias. Pues en primera instancia, la potencia, esta potencia debe ser positiva, ¿sí? No se emplea para números negativos, el logaritmo pues no estaría definido allí. Y 2, siempre debe estar acompañada de una potencia de referencia, de manera que aquí, pues cuando usted haga la división, el argumento de la función logarítmico pues sea adimensional, ¿no? Eso es lo que debe uno tener siempre para estas funciones trascendentales y demás. Debe ser adimensional el parámetro que se está aplicando. Entonces, el decibel pues es, como les mencionaba, una unidad logarítmica. De hecho, un decibel es la décima parte de un bel. El bel es básicamente el logaritmo en base 10 de esa relación de potencias. Y el decibel, pues como ustedes han visto, se puede escribir, se puede emplear para describir, por ejemplo, ganancias, ¿sí? Ganancias de amplificadores o amplitudes de función de transferencia, pero siempre hay que tener en cuenta que bajo esta forma 10 logré en base 10, siempre debe ser una potencia, una relación de potencia, es lo que tenemos aquí. En ocasiones uno aplica esto para voltajes, y sabiendo que la potencia es proporcional al voltaje al cuadrado, pues uno tendría que esto es 10 por logaritmo en base 10 de una relación de voltaje al cuadrado sobre el voltaje de referencia al cuadrado, y es por eso que aquí, aplicando las propiedades de los logaritmos, pues uno puede extraer este cuadrado que sale como factor multiplicativo aquí, y tendríamos entonces que se calcula como 20 en logaritmo 10 de B sobre el voltaje de referencia en módulo, ¿sí? Porque estos sabemos que deben ser números reales positivos, pero sigue satisfaciendo esta definición, y es que tenemos un logaritmo de una relación de potencias. Entonces, cada vez que uno vaya a utilizar los decibeles, debe asegurarse de esto. Cuando esta potencia de referencia es 1 vatio, entonces tenemos lo que se denomina el dB vatio. El dB vatio es 10 veces logaritmo en base 10 de una cierta potencia dividido entre 1 vatio. Entonces, si ustedes ven, pues realmente es 10 veces logaritmo en base 10 del valor numérico de la potencia, dado que se expresa en vatios convencionalmente. Pero entonces se le llama dB vatios para hacer énfasis en el hecho de que la unidad de referencia es el vatio, y en modo análogo tenemos el dBm, donde la potencia de referencia es 1 milivatio, entonces sería 10 veces logaritmo en base 10 de P sobre 1 milivatio, ¿sí? Y fíjese que uno puede escribir esto aprovechando también ese resultado de los logaritmos, que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Podríamos tener 10 logaritmo en base 10 de P, ¿sí? Que implícitamente estaría dividido por 1 vatio, ¿sí? Pero realmente es el valor de P, y tendríamos menos 10 logaritmo en base 10, y en este caso de 1 milivatio, sobre 1 vatio si queremos, para dejarlo en dimensiones correctas. Y ustedes saben que este número aquí, pues básicamente es el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 3, o sea, esto da menos 3, pero con el menos 3, entonces lo que nos da esto es que la potencia en dBms, que es toda esta cantidad, se puede escribir con la potencia en dB vatios más 30 decibeles. Eso es lo que tenemos aquí. 30 decibeles que tienen este término. Entonces hay un factor de conversión sencillo entre las dBms y los dB vatios, y es sumarle 30. Es decir, si usted tiene los dB vatios y le suma 30, ya obtiene la potencia en dBms. Por último, tenemos aquí las unidades Neper, que como recordaremos son unidades de amplitud,
un neper equivale a multiplicar por E, ¿sí? Y esto es en términos de amplitud. Por otro lado, si queremos hablar en términos de potencia, pues multiplicar por E la amplitud implica multiplicar por E al cuadrado la potencia, y entonces uno puede asociar un factor en decibeles a este factor de amplificación de potencia, ¿no es cierto? Tendríamos un neper, se puede escribir entonces en decibeles como 10 por logaritmo en base 10 de E al cuadrado. Esto sería 20 por logaritmo en base 10 de E, y este número ya lo habíamos encontrado, esto nos da 869 decibeles, es decir, que un neper equivale a 8.69 decibeles. Y este es un factor de conversión que se usa en ocasiones para expresar, por ejemplo, esta amplitud de onda, B más por E a la menos alfa z por E a la menos j beta z. Este factor que tenemos aquí, dado que es el argumento de un exponente con base natural, pues alfa está expresado, recordémoslo, en nepers por metro, y usted puede hacer la conversión entre nepes y dBs a través de este factor, aprovechando, por ejemplo, que algunos fabricantes, pues los fabricantes usualmente de cables, líneas de transmisión, dan su factor de detonación en decibeles por metro o decibeles por pie. Siempre es posible convertir esta unidad de decibeles por metro a nepes por metro o viceversa, ¿no? Cualquiera de las dos es viable. Bueno, entonces con eso concluiríamos nuestro estudio de la línea de transmisión. Entonces me restaría mostrarle pues los ejercicios que fueron asignados ya, que ustedes pues, pueden ver allí en la página web del curso para que los revisen, para que los analicen con sus compañeros y para que planteen allí en principio en el sitio web del curso preguntas respecto a esos ejercicios, y también aprovechen ya que el monitor del curso pues ya se vinculó, ya nos reunimos hoy, hablamos, entonces pueden plantearle dudas y eventualmente acordar alguna sesión de atención extra clase. Entonces por ahora les muestro los ejercicios que tenemos allí, son estos. Son pues un banco de 7 ejercicios que abordan todos los conceptos que hemos estado estudiando aquí, ¿sí? Y pues que tiene fecha de entrega en 2 semanas básicamente, el viernes 1 de septiembre, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces quisiera saber si de pronto ya le dieron una mirada a estos ejercicios, si tienen alguna duda sobre ellos, para discutirlo ahorita. En mi caso, pues hasta ahora me entero de este taller. Y una pequeña pregunta, profe, ¿este sería de entrega individual o de los grupos que ya conformamos? Esta se entrega por grupos. De hecho, ahí usted ve en la tarea, esta está asignada en Classroom, o sea que les debe aparecer allí como notificación y demás, pero ahí está asignado como trabajo en grupo. Entonces, un integrante del grupo envía un documento PDF ya con la solución, que puede ser simplemente el scanning de un manuscrito, ¿no? No tienen que hacerlo en editor de texto o alguna cosa, pueden hacerlo a mano y simplemente fotografiarlo y convertirlo, eso sí, a PDF. Necesitamos un archivo PDF. Y la otra pregunta, profe, ¿hasta cuándo tenemos fecha límite para enviarle los integrantes de los grupos al correo? Pues hombre, realmente no hay fecha límite, depende más de ustedes. Es claro que si al 1 de septiembre no han conformado el grupo, pues no puedo recibir ningún trabajo, ¿no? Entonces, Ok, depende más de ustedes el envío de esa conformación. vale, vale, gracias, Bueno, profe. ok. Bueno, jóvenes. Profe, ¿para cuándo es que es este taller? Este es para el 1 de septiembre. Igual ahí usted lo puede ver en el Classroom, les aparece la fecha, el límite y todo esto. ¿De acuerdo? 1 de septiembre, o sea, en 2 semanas, a la 1 de la tarde. Listo. Bueno, jóvenes, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que en ese caso entonces podríamos concluir aquí.
y pues ahí les queda la grabación para que la revisen. Por favor me comentan si de pronto la prueban, la verifican y no les funciona o algo, para ver qué podemos hacer, pero pues debería funcionar. En mi experiencia no he tenido problemas con estas grabaciones aquí en Google Meet. Entonces les auguro un muy buen fin de semana, descansen, feliz puente y nos Vale, estamos viendo, entonces nos vemos el miércoles, ¿de acuerdo? vale. Gracias, Bueno, profe. Hasta muy luego. bien. También les iba a comentar que es posible que el otro viernes también hagamos una clase de reposición, pues porque tuvimos estos dos puentes tan cercanos, Ok, ¿de acuerdo? ok. Entonces, para que pronto reserven la hora si pueden. Vale. Hasta luego, que estén muy bien, buena tarde. Chao, profe. Chao, profe, igualmente.